Muy buenas tardes, nos encontramos en la Universidad Autónoma Chapingo, específicamente en el campo agrícola. Mi nombre es Luis Hernández Jaén, soy profesor del área de agronomía y me acompaña el maestro Francisco Suazo López. Los dos somos profesores de las materias de agronomía 1 y 2. El motivo por el que estamos aquí es que en la actualidad estamos viendo el curso de agronomía 1, donde una unidad habla del manejo del suelo, que es la unidad número 4. Generalmente y en condiciones normales, en este campo es donde los alumnos realizan sus prácticas. Acuérdense que todas las academias de las agronomías, sus cursos son teórico-prácticos. Entonces, aquí en el campo es donde se realiza la parte del programa práctico, que generalmente consiste en el establecimiento de un cultivo. En la unidad que nosotros manejamos ahorita se maneja el suelo o el manejo del suelo. Es una cosa muy amplia, El manejo del suelo, el objetivo es tratar de mantener su productividad o incrementarla, haciendo muchas cosas. Una es aplicando materia orgánica, otro es conservando la humedad, aplicando mejoradores. O sea, son muchas cosas. Y dentro de ellas, una de las actividades que realizamos es la labranza. En México, y yo creo que en el mundo, generalmente son 4 los tipos de labranza. Esta labranza no en todas las regiones del país se aplica. Va a depender del asunto climático, edáfico, el cultivo que vamos a sembrar, el asunto económico. Pero las 4 tipos de labranza que se manejan son los siguientes. Y el que más predomina es la labranza convencional. Después tenemos la labranza mínima, la labranza de conservación y la cero labranza. Como la que más utilizamos es la convencional, lo que vamos a ver ahorita son los implementos que se utilizan en la labranza o en la preparación del terreno. Y de eso el maestro Suazo nos va a explicar cada uno de los implementos, cómo se llaman, cuál es su función y cuál es la actividad para lo que se ocupan. Son labores donde se profundiza más en el suelo. Estamos hablando de profundidad de hasta 80 centímetros. Aquí vamos a encontrar el barbecho, el subsoleo. Labores secundarias. Estas labores son de menor profundidad en el suelo. Pueden profundizar hasta 30 centímetros en el suelo. Entonces, dentro de esta tenemos también labores de siembra y labores de mantenimiento. Vamos a ver cada uno de estos implementos utilizados en cada una de estas labranzas o tipo de labores. Aquí tenemos el implemento arado de vertedera. Es un implemento que se utiliza para realizar el barbecho. Es una labor primaria. Su función entonces es barbechar. ¿Qué componentes tiene este implemento? Tiene su chasis, ¿sí? Sus brazos acá abajo, donde va a estar conectado la vertedera, ¿sí? Y bueno, tiene abajo, siempre lleva una cuchilla que es la que se va a estar cambiando para, porque es la que más se desgasta. Su acoplamiento al tractor es a través de el universal de 3 puntos, 1, 2 y 3, y tiene también el acoplamiento del sistema hidráulico para poder hacer uso del sistema de reversión, o sea, el giro para dar vuelta en el tractor. Este implemento ya no invierte el suelo, ¿sí? Solamente lo está aflojando. ¿Qué ventaja representa eso?
que vamos a conservar mejor la humedad, ¿sí? Porque ya no vamos a hacer la inversión del suelo. Pero además también este implemento no va a desnivelar el suelo, entonces se utiliza mucho en tierras de riego, ¿sí? Donde no queremos que se desnivele el terreno, usamos este implemento, además que profundiza más que un arado de discos que vamos a ver enseguida. O sea, profundiza más, no desnivela y además no invierte el suelo, que hace que conservemos mejor la humedad. ¿Qué desventajas entonces tiene? Primero, requiere más potencia para realizar el barbecho, ¿sí? Es difícil hacerlo en suelos muy abrasivos como los arenosos. ¿Por qué? Porque se va a desgastar todo el implemento y hay que estarlo cambiando de forma más continua. En suelos pedregosos no va a trabajar bien, ni en suelos que tengan residuos como raíces de árboles. Va a tener problemas porque no tiene ningún otro tipo de movimiento. Entonces va a trabajar mejor en suelos de textura media, con buen contenido de humedad. Y la otra desventaja, que al no invertir el suelo no incorpora la materia orgánica, ¿sí? Esa es otra desventaja que vamos a encontrar en este implemento. El implemento lo que hace también, la función que realiza es el barbecho, y su labor es una labor primaria. O sea, decimos que las labores primarias son de mayor profundidad. A diferencia del arado de vertedera, entonces tiene discos, ¿sí? Y estos discos, al ser redondos, le da la posibilidad de moverse. O sea, entonces giran, al ir trabajando giran. Entonces, este giro le da ciertas ventajas. ¿Qué ventajas le da? Primero, si el terreno es muy pedregoso, por ejemplo, puede ir brincando las piedras. Si tiene raíces, las puede ir brincando este movimiento, ¿no? Y entonces, si encuentra una parte dura del suelo, la puede saltar, ¿sí? Entonces, eso va a permitir que requiera menos potencia del tractor. Sin embargo, también presenta otros problemas, como que va a desnivelar el suelo, ¿sí? O sea, si encontramos una parte dura, entonces al brincarla, a esa parte va a quedar, le llaman los agricultores como cruda, ¿sí? No va a convertir el suelo en esa parte, entonces puede quedar desnivelado el suelo. Otra desventaja sería que no va a profundizar tanto como el arado de vertedera, ¿sí? Cualquier cosa que vaya encontrando va a ir saltando, entonces su profundidad va a ser menor. Entonces, es otra desventaja. La otra desventaja es que al invertir el suelo va a perder humedad en nuestro suelo. Entonces, actualmente lo que queremos es conservar suelo y agua. Entonces, si estamos perdiendo agua, es una desventaja en nuestra labor, ¿sí? Sin embargo, eso le agrega una ventaja, que sería el incorporar materia orgánica. Con este implemento vamos a poder, al invertir el suelo, incorporar materia orgánica y dejar expuestos raíces de maleza. Si nuestro suelo tiene muchos problemas de maleza, podemos meter este implemento y al invertirlo, la raíz queda expuesta y es más fácil que muera esa maleza. Componentes principales: vamos a tener el chasis, el acoplamiento al tractor universal de 3 puntos, su acoplamiento del sistema hidráulico, su sistema de reversión, va a tener sus brazos donde van a colocarse los discos, y a diferencia del arado de vertedera, cuenta con limpiadores. ¿Por qué sí tiene limpiadores? Simplemente porque van girando esos discos. Y también, a diferencia del de vertedera, tiene una rueda guía. Esa rueda guía permite que todo el implemento se mantenga estable, porque al ir moviéndose los discos, hacen que el arado, todo el implemento se mueva, y entonces requieren de algo que lo mantenga estable, que es esa rueda guía.
Entonces lo vamos a utilizar, este arado lo vamos a utilizar en suelos de texturas medias, suelos arenosos, suelos con cierta pedregosidad, porque tenemos la ventaja que se va a ir moviendo nuestros discos. Continuando con los implementos, aquí nos vamos con este implemento que se llama subsoleo o subsolador. Este implemento se utiliza para hacer subsoleo en el suelo, que ese subsoleo no es más que romper capas duras a mayor profundidad en el suelo. Entonces este implemento puede penetrar hasta 80 centímetros, entonces su función es subsoleo. El tipo de labor que va a realizar entonces es una labor primaria, ¿sí? Porque decíamos, las labores primarias profundizan más en el suelo, entonces de hecho este es el implemento que más va a profundizar en el suelo, nos va a ayudar a romper capas duras. ¿Qué componentes tiene? Tiene esta barra, que es la barra portaherramientas, tiene el acoplamiento al tractor, que es el universal de 3 puntos, 1, 2 y 3, tiene el universal de 3 puntos, tiene sus brazos donde se van a colocar los cinceles o puntas. Estas son las puntas que nos van a permitir ir rompiendo el suelo. Entonces, ¿en qué condición lo vamos a utilizar? Primero vamos a asegurarnos de que en el suelo exista esa capa dura. Una vez que ya determinamos que existe la capa dura, metemos este implemento para que la raíz de la planta pueda penetrar de la mejor manera, y no solo la raíz, el agua, los nutrientes puedan penetrar a áreas más profundas donde la raíz pueda absorberlas. Vamos a empezar con el primer implemento, que es la rastra de tiro, ¿sí? La rastra de tiro es la que vemos en este momento. Es un implemento que hace la función de rastreo, o sea, su función que va a realizar es rastreo. El tipo de labor que va a realizar es una labor secundaria, dentro de las que decíamos es una labor secundaria, quiere decir que no va a profundizar mucho en el suelo. ¿Qué partes o qué componentes tiene principales? Bueno, vamos a tener esta parte que es el chasis, vamos a tener el cuerpo de discos, todo esto ya no son discos individuales, es todo un cuerpo donde van todos los discos. Vamos a tener también limpiadores en cada disco, vamos a encontrar los limpiadores. Vamos a tener también, esta rastra es una rastra grande, vamos a tener neumáticos, ¿sí? Que nos van a ayudar a trasladar la rastra al lugar donde va a hacerse la labor. El enganche al tractor, en este caso va a ser una barra de tiro. Además también tiene el enganche del hidráulico, ¿sí? El acoplamiento hidráulico, que son estas mangueritas que se van a acoplar al tractor. ¿Para qué nos sirve este acoplamiento? Para poder bajar o subir la rastra. Cuando está en movimiento la vamos a subir, cuando está trabajando vamos a bajarla, y como es una rastra pesada lo hacemos a través de este sistema hidráulico que tiene, ¿sale? Esta rastra la vamos a comparar con una rastra más pequeña. La otra rastra tiene algunas ventajas y desventajas. Vamos viendo qué ventajas tiene esta rastra. En principio es una rastra grande que va a tener, la principal ventaja es un mayor avance en el trabajo. El ancho de trabajo va a ser mayor, entonces los trabajos los va a hacer más rápidos. También va a mullir mejor el suelo, por el mismo peso que tiene, va a poder romper más fácilmente los terrones y va a profundizar un poquito más, ¿sí? Entonces va a ser más rápida, más profundidad y un trabajo un poco más fino. La vamos a poder utilizar en terrenos donde tengan terrones más duros, terrenos de texturas más arcillosas, textura media, va a trabajar muy bien. Su principal desventaja es el costo. Esta rastra es muy costosa comparado con la otra, y también requiere de un tractor con mayor potencia. Esas son las principales desventajas que le vamos a encontrar a esta
esta rastra. Entonces la vamos a utilizar en terrenos de textura media, textura gruesa, con buen contenido de humedad, donde se haya realizado un buen barbecho. Entonces esta se lleva a cabo después de realizar el barbecho. Metemos esta rastra que es para realizar el rastreo. Aquí tenemos otro tipo de rastra más pequeña que se denomina rastra de levante. Ahorita vamos a ver algunas diferencias con la que vimos al principio. Esta rastra entonces hace la misma función que es rastreo y la misma tipo de labor que es una labor secundaria, pero esta la vamos a utilizar en suelos donde tenga la textura más suave o texturas medias hacia las arenosas. ¿Por qué? Porque es una rastra más ligera que no va a penetrar mucho en el suelo, y si tenemos suelos muy duros no va a cortar finamente el terrón. Entonces la vamos a utilizar en suelos de textura media a textura arenosa y con un buen contenido de humedad. ¿De qué consta esta rastra? Vamos a ver las diferencias. Tiene como la otra un chasis, ¿sí?, donde van a conectarse los implementos. Tiene cuerpo de discos como la otra, tiene sus limpiadores, ¿sí? Algo que no mencioné la vez pasada, tiene enfrente siempre va a llevar discos dentados y atrás el cuerpo de disco va a ser de discos lisos, para que se encarga de cortar los discos dentados y los de atrás afinan ese corte que ya hicieron los otros. Entonces, esta tiene el acoplamiento solamente de 3 puntos, el universal de 3 puntos, el acoplamiento al tractor. No es como aquella que tenía también un sistema de hidráulico y además tenía una barra de tiro, ¿sí? Esta no, esta viene directamente al tractor, la levanta, por eso se llama de levante. ¿Qué ventajas tiene esta? La principal ventaja es el costo, es una rastra mucho más barata, ¿sí? Y casi cualquier tractor o tractores de menor potencia la pueden operar, ¿sí? No pasa lo mismo con aquella que requiere, la rastra más grande requiere tractor más grande. Desventajas: la profundidad de corte va a ser mucho menor, va a requerir más pasos de tractor en el terreno porque el ancho de trabajo es menor. Y también el trabajo va a ser menos fino, se va a cortar con menor finura los terrones. Otro implemento es que se llama rotavator. Generalmente se utiliza en suelos de textura arcillosa, que es muy difícil poder romper completamente los terrones. Pasamos la rastra, pasamos la cruza y aún así tiene terrones. ¿Cuál es la función de este? Es en lo posible dejar lo más posible mullida el suelo. ¿Cómo funciona? Si se dan cuenta, tiene aquí unas cuchillas, ¿sí? Estas cuchillas que están acá son giratorias. Entonces, ¿cómo va adherido al tractor? Igual, es 3 puntos de manera universal, pero chequen, aquí tenemos nosotros que va adherido a la toma de fuerza. Este toma de fuerza, ¿qué hace? Gira, y al revolucionar se mueven todas estas aspas que están aquí abajo y va triturando y deja el suelo mullido. Generalmente o solamente o principalmente para suelos muy arcillosos. Bueno, otro implemento que tenemos aquí en el campo es la niveladora, ¿sí? La niveladora entonces va a ser también una labor secundaria y su función va a ser, como lo dice, nivelar. ¿Con qué componentes cuenta? Bueno, tenemos también su acoplamiento al tractor de 3 puntos, su navaja, y bueno, todo esto sería la cuchilla niveladora.
Sí, va a ser, entonces decíamos, una labor secundaria. La vamos a utilizar en terrenos que requieran cierta nivelación, por ejemplo los que vamos a regar, terrenos de riego, y debe de estar ya algo flojo el terreno, ¿sí? O sea, debe estar ya sea rastreado o barrechado para poder meter el implemento y que pueda ir cortando. Aquí tenemos esta niveladora láser que es mucho más eficiente. Esta niveladora entonces de manera automática va a ir bajando o subiendo la cuchilla a través de un sistema láser que le va a ir indicando la nivelación. ¿Sí? Entonces esta es una niveladora mucho más eficiente, más rápida, pero en terrenos grandes funciona mucho mejor. Sin embargo, no cualquiera puede adquirir una niveladora como estas y no cualquier tractor la puede operar. El surcador. El surcador su función va a ser surcar. El tipo de labor que va a realizar es una labor secundaria. Entonces la va a realizar cuando ya esté preparado el suelo barbechado y rastreado. Entonces metemos el surcador. ¿Qué componentes tiene este surcador? Tiene su barra portaherramientas, sus brazos, y el surcador en sí tiene sus alas y su punta. Siempre la punta va a estar separada porque es la parte donde se va a desgastar más rápido y que la tenemos que cambiar. También tiene su acoplamiento universal de 3 puntos, ¿sí? Y este surcador lo vamos a utilizar, las condiciones de uso serían cuando el suelo esté bien preparado, con buen contenido de humedad. Además, este surcador los agricultores también lo usan para aporcar. Una vez que ya esté el cultivo, por ejemplo en maíz, se mete el surcador y también realiza el aporque de la planta. Entonces sería también una labor de mantenimiento. Esta cultivadora entonces va a hacer una labor de mantenimiento, ¿sí? Esta cultivadora va a trabajar cuando el cultivo ya esté establecido y su función va a ser la escarda, ¿sí? Va a realizar la escarda, va a romper capas superficiales duras del suelo y va a hacer un dehierve, ¿no? Entonces, ¿qué componentes tiene? Tiene su barra portaherramientas, tiene su acoplamiento al tractor de universal de 3 puntos. También tiene sus brazos, donde va a ir las puntas, los cinceles, y puede tener atrás un aporcador, aradito aporcador. Entonces va rompiendo adelante el suelo, la hierba, y además atrás va aporcando, va arribándole tierra a la planta. ¿En qué condiciones la vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizarla en suelos que tengan buen contenido de humedad, donde la hierba tampoco esté muy grande. Entre más pequeña esté la maleza, va a trabajar mejor, y va a trabajar mejor también en suelo de textura media. Aquí tenemos un implemento que se utiliza casi especialmente en la labranza cero o labranza de conservación. Esta es una sembradora. Es una sembradora moderna que se le conoce como sembradora neumática, sembradora de precisión, porque funciona a través de la presión de aire comprimido. Aquí está la manguera de aire y aquí está el compresor, que con eso va succionando la semilla. Bueno, esta sembradora entonces no requiere que haya surcado en el terreno. ¿Por qué? Porque simplemente va a pasar este disco y va a ir haciendo una abertura en el terreno, en el suelo muy pequeña, donde se va a ir depositando la semilla. ¿Sí? Entonces no estamos haciendo surcado, acordémonos que es labranza cero. Entonces simplemente pasa este disco, hace una pequeña abertura y ahí se va depositando la semilla. El acoplamiento al tractor de esta sembradora es de tres tipos. Tenemos el universal de 3 puntos, 1, 2, 3. Tenemos la toma de fuerza,
¿sí? Toma de fuerza para que funcione el compresor. Y tenemos el sistema hidráulico a través de estas mangueras para darle también movimiento a esta sembradora. Dentro de los componentes también ya mencionamos los discos, tenemos neumáticos para el traslado, tenemos esta tolva donde vamos a depositar el fertilizante, ¿sí? Tenemos de este lado una pequeña tolva donde podemos poner el herbicida, ¿sí? Y tenemos esta otra tolva para la semilla. Atrás, ya en la parte trasera, tenemos estos pequeñas llantas o neumáticos que van a ir haciendo un pequeño sellado. Donde ya se colocó la semilla, van a ir sellando para que ya sea que la semilla entre en contacto con la humedad del suelo, y también para no hacerles la vida tan fácil a los pájaros y puedan sacar la semilla. Bueno, aquí tenemos otros discos que van a ir cubriendo la semilla que se va depositando. Esas serían las partes principales de la sembradora. También hay labores preliminares. Antes de meter un barbecho o un subsoleo, a veces queda maleza de cierto tamaño en el terreno, entonces para eso conviene antes meter un implemento que corte esa maleza. Entonces para eso utilizamos este implemento que se denomina desbaradora, ¿sí? ¿Qué función va a hacer? Va a ser desmalezar, cortar la maleza, y su labor va a ser una labor preliminar, ¿sí? ¿De qué es un implemento sencillo? ¿Qué componentes tiene? Bueno, tiene el acoplamiento al tractor, el universal de 3 puntos, pero además tiene esta toma de fuerza. ¿Para qué utilizamos la toma de fuerza? Nos va a ayudar a mover las cuchillas que se encuentran en la parte baja del implemento, se encuentran ahí cubiertas. Entonces con la toma de fuerza vamos a poder darle movimiento. También tiene este motorcito que es un motorreductor para cambiar la velocidad de giro. Cuenta también con todo el caparazón y este faldón. Es importante este faldón porque imagínense, cuando está trabajando el implemento puede haber agarrar alguna piedra o alguna maleza grande y aventarla fuerte y lejos, y si alguien está cerca pues se puede dañar. Para eso se le coloca este faldón. Y además atrás tiene una rueda guía, ¿sí? Esa rueda nos va a permitir darle altura al corte de la maleza, ¿sí? Tenemos un corte más bajo, lo podemos bajar o subir dependiendo también del tamaño de la maleza. Entonces, además también este implemento lo podemos utilizar en labores de mantenimiento. Imagínense que tienen una huerta de naranja, por ejemplo, y en época de lluvias en los carriles va a crecer mucha maleza. Entonces con este implemento podemos estar cortando esa maleza, manteniendo nuestro campo limpio. Entonces también, aparte de hacer labor preliminar, también hace una labor de mantenimiento. Bueno, aquí tenemos otro implemento que se llama zanjadora para hacer zanjas o pequeños canales para riego o para drenaje también. Entonces es un implemento sencillo que consta nada más de su acoplamiento al tractor de universal de 3 puntos, sus alerones, su navaja o cuchilla. Y esta, como ven, es la que más se va a estar desgastando, por eso está separada para poderla cambiar cuando sea necesario, y también cuenta con la punta. ¿Sí? Esta va a ser una labor secundaria, ¿sí? Una vez que ya se haya barrechado, ya se haya rastreado, esta puede hacer las zanjas para meter el riego. La vamos a utilizar, entonces va a ser una labor secundaria, y la función va a ser el hacer zanjas. ¿En qué condiciones la vamos a utilizar? La vamos a utilizar en terrenos que requieran ya sea riego o drenaje.
Aquí tenemos otro implemento que no es tan común, no todos los agricultores lo tienen, pero para aquellos que se dedican, por ejemplo, a sembrar alfalfa, a sembrar cultivos con alta densidad, a través de haciendo bordes en el terreno, este implemento se llama precisamente bordeador, ¿sí? Entonces, ¿de qué consta este bordeador? Tiene su acoplamiento al tractor de 3 puntos, tiene su barra porta herramienta, es una barra muy pequeña, y tiene su cuerpo de discos. Sí, son discos muy similares a los que vimos como la rastra, solamente que si se fijan están encontrados. Entonces aquí en medio donde se va formando el bordo, la parte del medio, tiene parte central, se va formando el bordo. Entonces con esto nos permite hacer melgas, por ejemplo en una alfalfa, en un trigo, en una cebada, se hacen melgas separándolas por bordos para así hacer de mejor manera el riego. Entonces hace una labor secundaria, que es su función sería bordear, ¿sí? O hacer bordos, y la vamos a utilizar para terrenos que requieran regarse a través de melgas, por riego por gravedad a través de melgas. Sí. Bueno, otra cosa que también es importante conocer es que los implementos agrícolas van enganchados al tractor de varias formas. No todos tienen la misma forma para el enganche, pero hay un enganche que se llama universal o de 3 puntos, que generalmente la mayoría de los implementos es el que tiene. ¿Cuáles son los 3 puntos universal? Bueno, este es un punto, este es otro punto. Estos dos brazos van a un sistema hidráulico con la finalidad de poder bajar y subir. Y el tercero es que es una barra que se llama porta herramientas, que es esta barra, que es entonces 1, 2 y 3. Y esta barra tiene la posibilidad de poderla nosotros ampliar o reducir, y sirve principalmente para nivelar nuestro implemento. Para nivelarlo, y también es de mucha utilidad para enganchar los implementos y para quitarlos. Bueno, además de estas 3 puntos, el tractor tiene esta parte que es una barra de tiro. Generalmente así está. ¿Qué hacemos? Hay unos implementos que entran acá, se les pone un perno, y en la parte de abajo tenemos que ponerle también una chaveta como esta, para que no se nos vaya a botar el perno. Entonces hay implementos que van a la barra de tiro. Otra cosa que también tenemos nosotros son estas 2 tomas acá, y algunos implementos que ya vieron que tienen mangueras. Estas mangueras van conectadas aquí, que es el sistema hidráulico, y a base de presión con aceite hacen funcionar ese tipo de implementos. Y hay otra que es esta, que es la toma de fuerza. Hay otros implementos que van adheridos o que tienen que ir acá porque tienen que girar. Entonces esta es la toma de fuerza, donde el implemento le ayuda para que pueda girar. Entonces esa sería la forma en que podemos encontrar varios implementos y cómo van enganchados al tractor. Aquí estamos en el campo San Ignacio, que son los terrenos donde se realizan las prácticas. Y entonces ya vimos nosotros los implementos que se utilizan en la preparación del terreno, pero aquí vamos a observar, hay un terreno que recién se cosechó de avena. Este terreno recién cosechado, lo que podríamos hacer ahorita es pasarle la rastra, principalmente para que no se siga secando. Pues ¿por qué? Porque aún los tallos
siguen evaporando y eso hace que el suelo se seque más. Entonces la recomendación es hacer un paso de rastra. Y después ya en la preparación del terreno lo que tenemos que hacer es el barbecho. Aquí tenemos un terreno que se barbechó. Véanlo, este terreno barbechado se hizo con el arado de discos. Acuérdense que el arado de discos es una labor primaria. Pero miren en qué condiciones quedan. Este es un suelo arcilloso y vean cómo quedan gran cantidad de terrones. Entonces, esto tenemos que hacer otras actividades, otras prácticas para poder reducir el tamaño de los terrones. Y vamos a ver aquí otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren, este terreno que está aquí es como queda después de que se realice el barbecho, ya sea con el arado de discos o con el arado de vertedera. Miren los terrones de qué tamaño quedan. Después de esto, una labor secundaria es el paso de la rastra. Y miren aquí cómo se observa, aquí ya se pasó la rastra. Espero que se alcance a distinguir, aquí hubo un paso de rastra. Posteriormente, si no quedan todavía los terrones finos, hay que seguir pasando la rastra. Y ven aquí que es la cabecera, ya pasó varias veces la rastra por el hecho de dar la vuelta. Y vean cómo ya está quedando una cama bien preparada, bien mullida, fina. Entonces, barbecho, un paso de rastra y varios pasos de rastra aquí porque da vuelta el tractor. Pero acuérdense que dijimos que si no queda bien mullido como está aquí, tenemos que darle una cruza. Entonces, después de que se termine de rastrear todo en un sentido que está ahorita de oriente a poniente, posteriormente lo haríamos de norte a sur. Esa sería la cruza. Listo. Haciendo un resumen de lo que vimos, que hay labores preliminares que son antes de realizar las labores primarias. Entonces aquí vimos el implemento, la desbaradora. Luego vimos que hay labores primarias. Las labores primarias son aquellas que van a profundizar hasta 80 centímetros en el suelo. Y en esto decíamos que el barbecho, el subsoleo, son labores primarias. ¿Qué implemento vimos? Vimos el arado de vertedera, el arado de discos y el subsolador. Luego tenemos labores secundarias. Las labores secundarias son labores más superficiales que van después de las labores primarias. Y aquí tenemos, como este tipo de labores, tenemos el surcado, el rastreo, el zanjeado, entre otras. ¿Qué implemento vimos con estos? Vimos la rastra de levante, la rastra de tiro, vimos la zanjeadora, vimos la niveladora y vimos el bordeador. ¿Sí? Entonces son labores secundarias. También hay labores de siembra que solamente vimos la sembradora de precisión o la sembradora neumática para cuando estamos hablando de una labranza cero o una labranza de conservación. Después tenemos labores de mantenimiento, son labores que se realizan después de que está establecido el cultivo. En este tipo de labor lo que se lleva a cabo son escardas de hierbes, ¿sí? Y en este sentido vimos a la cultivadora y vimos también que el surcador puede hacer un tipo de labor de mantenimiento. Ajá. Entonces, con esto cubrimos la labranza convencional en sus diferentes etapas de labores. Ya no me resta solicitarle a todos los estudiantes que se pongan las pilas y que se pongan a estudiar. Este tema es muy interesante, hay mucha más información en internet, pueden checarla. Y bueno, cualquier duda estamos también para servirles. Gracias. Con esto terminamos parte de poder observar los implementos que se utilizan en la preparación del terreno.
¿Qué queda? Les vamos a enviar un cuadro que después de que vean ustedes este video lo van a llenar, donde van a poner las características de los implementos que vimos, como cómo va enganchado, cuál es la actividad que realizan, cuáles son algunas de sus ventajas, de sus desventajas, etc. Para cerrar esta práctica, para esta unidad, que es la número 4 de manejo del suelo. Espero que les sirva, que sea clara la explicación que se dio. De hecho, son las primeras veces que estamos intentando hacerlo de esta manera. Esperemos que solucionen las cosas rápidamente y ya vengan aquí de manera presencial. Pues en realidad no hay nada como hacerlo en vivo y en directo.